¿Alguna vez te has preguntado por qué Guatemala, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue de pie? Este no es solo un país con volcanes y tejidos coloridos. Es una tierra marcada por la grandeza maya, por siglos de lucha, por cicatrices profundas y por una fuerza que nunca se rinde. Esta es la historia de un pueblo que fue conquistado, silenciado, explotado, pero jamás vencido. Si tú también has sentido que te arrebatan lo que es tuyo, que te callan, que te niegan, esta historia es también la tuya, porque en cada capítulo de Guatemala hay una herida, pero también una respuesta. Y hoy vamos a contarla toda, desde el principio, como nunca antes te la contaron. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu huella en los comentarios. Escribe: Guatemala, tierra que resiste. Con ese simple gesto, estarás ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan conocer la verdadera historia de nuestro país. Porque cuando compartimos nuestra memoria, sanamos juntos. Vamos a hacer que esta historia se escuche en cada rincón. 1. El nacimiento de un imperio, los mayas. Antes de que existiera el país que hoy llamamos Guatemala, mucho antes de que alguien hablara español en estas tierras, ya se escuchaban voces sabias que miraban las estrellas, trazaban calendarios y tallaban piedras, como si hablaran con los dioses. Estamos hablando de los mayas. Sí, la civilización maya no nació en un solo lugar. Se extendía por lo que hoy es el sur de México, Belice, Honduras, El Salvador y sobre todo Guatemala. Pero aquí, en estas tierras guatemaltecas, los mayas construyeron algunos de los centros más majestuosos y antiguos de su civilización. Fue aquí donde su corazón latía con más fuerza. Imagina por un momento caminar por la selva del Petén, donde árboles gigantescos rozan el cielo. Allí, hace más de 2000 años, hombres y mujeres comenzaron a levantar ciudades monumentales como el Mirador, una de las urbes más grandes del mundo antiguo, con pirámides que rivalizan en tamaño con las egipcias. Una de ellas, la Danta, mide más de 70 metros de altura y fue construida sin ruedas, sin animales de carga, solo con la fuerza humana y la inteligencia. Y luego está Tikal, la joya del Petén. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue una de las ciudades más poderosas del periodo clásico maya. Aquí vivieron reyes como Acacao y Yaxnuun Ayin, que gobernaban con sabiduría, religión y una estructura política compleja. Tenían templos, palacios, juegos de pelota, mercados y una escritura propia, la glífica, con la que registraban cada hecho importante en estelas de piedra. Los mayas eran maestros del tiempo. Crearon calendarios tan precisos que incluso hoy siguen sorprendiendo a los científicos. Estudiaban los movimientos del Sol, la Luna, Venus, y los conectaban con su vida cotidiana, con sus ceremonias, con el destino mismo. Su sociedad estaba dividida en clases: los nobles, los sacerdotes, los comerciantes, los artesanos, los agricultores. Todos tenían su lugar y todos participaban de una cosmovisión que unía lo humano con lo divino. Sembraban maíz, el alimento sagrado, ofrecían sacrificios a sus dioses y vivían en armonía con la naturaleza, o al menos lo intentaban. Pero no todo era paz. Había guerras entre ciudades, alianzas traicioneras, poder y ambición. Como cualquier civilización compleja, los mayas también conocieron la gloria y la caída. Y es justo ahí donde nos lleva el siguiente capítulo: el misterioso colapso de las grandes ciudades mayas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una civilización tan avanzada abandonaría sus ciudades monumentales en plena selva? Acompáñame, porque ahora nos adentramos en una de las mayores incógnitas de la historia mesoamericana. 2. El misterio del colapso maya.
La grandeza de los mayas parecía eterna. Imponentes templos, matemáticos brillantes, astrónomos que observaban los cielos con precisión milimétrica, ciudades tan avanzadas que parecían de otro mundo. Pero entonces, sin previo aviso, algo cambió. Entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, una tras otra, las grandes ciudades del Petén, como Tikal, Calakmul, Copán, Yaxchilán, comenzaron a ser abandonadas. Lo que antes era bullicio se convirtió en silencio. Lo que eran mercados, rituales y juegos se llenó de selva, de raíces y de olvido. Y la gran pregunta sigue viva hasta hoy. ¿Por qué desaparecieron estas ciudades tan poderosas? Los arqueólogos han debatido durante décadas. No hubo un solo motivo, sino una tormenta perfecta de factores. Uno de ellos fue la sobrepoblación. Las ciudades crecieron tanto y tan rápido que los campos ya no producían lo suficiente para alimentar a todos. El suelo se agotó, los bosques fueron talados y el equilibrio con la naturaleza se rompió. A eso se sumaron prolongadas sequías. Estudios recientes muestran que el clima cambió drásticamente en aquella época. Menos lluvia, menos cultivos y más hambre. Y con el hambre vino el conflicto. Las guerras entre ciudades se intensificaron. Cada ciudad-estado quería controlar recursos, rutas comerciales, poder. Lo que antes era rivalidad se convirtió en destrucción mutua. Las alianzas se rompieron, los gobernantes fueron derrocados y el pueblo perdió la fe en sus líderes y en sus dioses. Además, muchos creen que hubo una crisis de legitimidad religiosa y política. Los reyes mayas eran vistos como intermediarios con los dioses. Si los dioses no enviaban lluvia ni buenas cosechas, ¿acaso los reyes habían perdido el favor divino? La estructura misma de poder colapsó desde adentro. Pero atención, los mayas no desaparecieron. Eso es muy importante entenderlo. Lo que colapsó fue el sistema de las grandes ciudades del sur, no la civilización entera. Los mayas siguieron viviendo, adaptándose, migrando hacia otras regiones, como las tierras altas de Guatemala. Allí formaron nuevos centros, nuevas formas de vida, y mantuvieron viva su lengua, su religión y su identidad. Es como si un imperio hubiera dejado caer sus castillos, pero el pueblo siguiera caminando con la cabeza en alto. Y es precisamente ahí donde entra nuestro tercer capítulo. Porque los mayas no eran del pasado, seguían siendo el presente y construirían nuevos tiempos en las tierras del altiplano. Nos vemos en el próximo tema. Nuevos mayas, nuevos tiempos. 3. Nuevos mayas, nuevos tiempos. Después del colapso de las grandes ciudades del Petén, uno podría pensar que la civilización maya había llegado a su fin. Pero no. Los mayas no desaparecieron. Simplemente se transformaron, se adaptaron, como el río que cambia de cauce, pero sigue fluyendo con fuerza. En las tierras altas de Guatemala, especialmente en el occidente del país, comenzaron a florecer nuevos centros mayas, más pequeños que Tikal o El Mirador, pero igual de importantes para su tiempo. Allí, en el altiplano, en medio de montañas, lagos y volcanes, surgieron ciudades como Iximché, Cumarcach, Saculeu y Mixco Viejo. Estas ciudades no eran tan monumentales como las del período clásico, pero estaban llenas de vida, comercio y cultura. Aquí se establecieron los nuevos señoríos mayas, como los Quiché, los Cachiquel, los Tzutujil y los Mam, entre otros. Cada grupo con su propia lengua, su organización política y su cosmovisión, pero todos orgullosamente herederos del mundo maya. Uno de los centros más conocidos fue Cumarcaj, capital del señorío Quiché, que llegó a ser uno de los más poderosos del altiplano. Desde allí gobernaban con mano firme, imponían tributos a otros pueblos y mantenían alianzas y guerras con otros señoríos. Los quiché eran guerreros temidos, comerciantes astutos y profundamente religiosos.
Por otro lado, los caciques, con su centro en Iximché, también ganaron influencia. Estas dos naciones, quiché y caciquel, tenían una relación compleja. A veces eran aliados, otras veces enemigos acérrimos, como suele pasar en la historia de cualquier pueblo. En esta nueva etapa, los mayas seguían practicando muchos de sus antiguos rituales. El respeto por los ciclos de la naturaleza, el culto a los dioses del maíz, del sol y del agua, los juegos de pelota rituales, las ofrendas ceremoniales. Pero también evolucionaban, integraban nuevos conocimientos, nuevas estructuras, y se adaptaban a los cambios del entorno. Estos señoríos mayas dominaban buena parte del territorio guatemalteco hasta la llegada de un nuevo y violento actor histórico, los españoles. Y es aquí, justo cuando las naciones mayas estaban en su apogeo, que el destino da un giro radical. Porque en el año 1524, el conquistador Pedro de Alvarado cruzaría las montañas con soldados, caballos y pólvora, decidido a someter estas tierras. 4. La llegada del conquistador. Pedro de Alvarado. Era el año 1524. En las tierras altas de Guatemala, los pueblos mayas vivían en constante movimiento político. Alianzas frágiles, guerras entre señoríos, tensiones por el poder. Nadie imaginaba que lo peor estaba por llegar desde muy lejos, desde el otro lado del mar. Desde México, luego de la caída del Imperio Mexica a manos de Hernán Cortés, partió uno de sus capitanes más ambiciosos, Pedro de Alvarado. Era joven, impetuoso y brutal. Cortés le encargó conquistar las tierras del sur, y Alvarado, ansioso de gloria y oro, no perdió tiempo. Cruzando montañas, valles y selvas, llegó a las tierras de los quiché, el señorío más poderoso de ese momento. Pero no vino solo. Traía un ejército compuesto no solo por españoles, con sus armaduras relucientes, sus caballos, sus cañones y sus espadas de acero, sino también por aliados indígenas, tlaxcaltecas y mexicas, enemigos históricos de los mayas que lo apoyaban con miles de guerreros. Los quiché, liderados por el rey Tecún Umán, intentaron resistir. Orgullosos de su linaje y sus tradiciones, lucharon con valentía en la batalla de El Pinar, cerca de Quetzaltenango. Fue una batalla épica, recordada hasta hoy en la memoria del pueblo. La leyenda dice que Tecún Umán, vestido con plumas de quetzal y con su lanza en mano, enfrentó a Alvarado directamente, pero cayó mortalmente herido. Su muerte marcó un antes y un después. Tras esta derrota, la capital quiché, Cumarcash, fue incendiada por los propios mayas para que no cayera en manos enemigas. Alvarado avanzó sin encontrar ya grandes resistencias, aunque aún quedaban pueblos enteros dispuestos a defenderse. Fue entonces cuando los caciques, enemigos de los quiché, decidieron aliarse momentáneamente con los españoles para derrotar a sus rivales. Un error que pagarían caro. Gracias a esa alianza, los españoles fundaron su primer asentamiento en tierras guatemaltecas, Tecpan, en 1524. Allí se asentaron, reorganizaron fuerzas y comenzaron a controlar la región poco a poco. Pero los caciques pronto se dieron cuenta de que los españoles no venían a ser aliados, sino amos. Cuando intentaron rebelarse, Alvarado los aplastó con violencia. Después cayó Iximché, y así uno a uno, los señoríos mayas fueron sometidos. No fue una conquista rápida ni total. Muchos pueblos resistieron por años, incluso décadas. Hubo rebeliones constantes, enfrentamientos duros y una lucha por mantener viva la cultura maya frente al poder militar y religioso de los invasores. Pero el mundo ya no sería el mismo. Con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa en la historia de Guatemala, la colonización. Una época larga, llena de dolor, imposiciones, cambios y también resistencia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está tocando el corazón.
tómate un segundo para verificar si ya te suscribiste al canal. Y si no lo has hecho, este es el momento perfecto. Y no olvides compartir este video. Con solo enviarlo a un amigo o publicarlo en tus redes, estarás ayudando a que más personas descubran la verdadera historia de Guatemala. Juntos, podemos hacer que esta voz no se pierda en el olvido. Taínco, la colonia, 3 siglos de sumisión y resistencia. Tras la brutal conquista liderada por Pedro de Alvarado, Guatemala no volvió a ser la misma. Las antiguas ciudades mayas quedaron en ruinas o fueron abandonadas. En su lugar, se levantaron pueblos coloniales, iglesias, conventos y plazas al estilo europeo. El sistema de vida maya fue aplastado por el peso de un nuevo orden, el del Imperio Español. Era el comienzo de la época colonial, que duraría más de 3 siglos, desde 1524 hasta 1821. Una etapa marcada por la imposición, la explotación y también la adaptación silenciosa de los pueblos indígenas. Los españoles, al establecer su dominio, dividieron las tierras en encomiendas. Bajo este sistema, los indígenas eran obligados a trabajar para los encomenderos españoles, que se apropiaban de sus tierras, sus cultivos y hasta de sus cuerpos. Se les exigía pagar tributo, trabajar en condiciones durísimas en las minas, en las plantaciones o en la construcción de iglesias, todo en nombre del rey y de la fe cristiana. Y hablando de fe, aquí entra otro actor poderoso, la Iglesia Católica. Los frailes franciscanos, dominicos y mercedarios se encargaron de evangelizar a los indígenas. Destruyeron templos mayas, quemaron códices sagrados y prohibieron ceremonias ancestrales. En su lugar, introdujeron la misa, la confesión y los santos. Pero los mayas, sabios y resilientes, no olvidaron sus raíces. Escondieron sus creencias dentro del cristianismo, mezclando santos con dioses antiguos, rituales mayas con rezos católicos. Así nació el sincretismo religioso, una forma sutil de resistencia cultural. Mientras tanto, la ciudad de Santiago de Guatemala, la actual Antigua Guatemala, se convirtió en la capital del Reino de Guatemala, uno de los centros administrativos más importantes de toda Centroamérica. Desde ahí se gobernaba no solo a lo que hoy es Guatemala, sino también a partes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e incluso el sur de México. Pero no todo fue obediencia. A lo largo de estos siglos también hubo rebeliones indígenas. Una de las más notables fue la de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán en el año 1820, cuando se autoproclamaron reyes y expulsaron a las autoridades coloniales por un breve periodo. Fue un acto de dignidad, de orgullo maya frente a siglos de opresión. Además, los terremotos y desastres naturales fueron frecuentes y en 1773 un devastador sismo destruyó gran parte de Santiago de Guatemala. Por eso, en 1776, la capital fue trasladada al Valle de la Ermita, donde hoy se encuentra Ciudad de Guatemala. Y así, entre levantamientos esporádicos, explotación constante, resistencia cultural y la mezcla de mundos, se fue gestando lentamente un sentimiento de identidad propia, una conciencia criolla, que comenzaría a cuestionar por qué Guatemala debía obedecer a una corona lejana. Esa pregunta se volvería urgente a comienzos del siglo XIX, cuando los vientos de independencia comenzaran a soplar desde México y Sudamérica. 6. La independencia de Centroamérica. Después de 3 siglos bajo el dominio español, el ambiente en Guatemala y en toda América comenzaba a cambiar. Las ideas ilustradas que hablaban de libertad, igualdad y derechos del pueblo ya habían encendido revoluciones en Estados Unidos, Francia y Haití. Poco a poco, esos pensamientos llegaron también a Centroamérica, especialmente a través de libros prohibidos, cartas clandestinas y el ejemplo de los movimientos independentistas en Sudamérica y México.
Pero no solo eran ideas las que agitaban el ambiente. Guatemala estaba cansada. Los criollos, españoles nacidos en América, se sentían excluidos del poder y los indígenas seguían siendo explotados. La economía no mejoraba y los abusos persistían. Las tensiones crecían y el momento se acercaba. El detonante vino del norte. En 1821, Agustín de Iturbide, líder del movimiento independentista mexicano, logró independizar a México de España. Desde allí envió un mensaje claro a las provincias de Centroamérica: únanse al Imperio Mexicano. Y así, el 15 de septiembre de 1821, reunidos en la capital de Guatemala, los representantes de las provincias firmaron el Acta de Independencia. El documento fue redactado por José Cecilio del Valle y proclamaba la independencia de la Capitanía General de Guatemala del dominio español. La noticia se difundió rápidamente por las calles, con campanas que repicaban y emociones encontradas: alegría, miedo, incertidumbre. Pero la independencia no fue tan simple como parece. En realidad, ese mismo acto sugería unirse al Imperio Mexicano liderado por Iturbide para evitar el caos. Así, en lugar de un verdadero gobierno propio, Guatemala pasó a ser parte de otro imperio. Muchos no estaban de acuerdo. Los pueblos indígenas, por ejemplo, no fueron consultados y pronto se dieron cuenta de que los abusos continuarían, solo que ahora bajo otro nombre. Las viejas estructuras coloniales seguían intactas y la promesa de libertad parecía postergarse una vez más. Esta unión con México fue breve y turbulenta. Iturbide cayó del poder en 1823 y las provincias centroamericanas aprovecharon para romper con el Imperio Mexicano. Y aquí comienza otro capítulo fascinante: el intento de construir algo nuevo, un sueño compartido de unidad centroamericana. Una república libre, sin reyes ni virreyes, donde cada región tuviera voz. 7. La Federación Centroamericana y el sueño roto. Corre el año 1823. Guatemala, recién separada del Imperio Mexicano, busca su camino. No está sola. A su lado están otras provincias hermanas: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Juntas deciden algo audaz, algo esperanzador: formar una nueva nación, una unión de repúblicas libres. Así nace la República Federal de Centroamérica. ¿Te imaginas? Un país formado por varios países, cada uno con su cultura, sus paisajes, sus lenguas, pero todos compartiendo un mismo sueño: el de gobernarse a sí mismos, sin reyes ni imperios, sin virreyes ni cadenas. Guatemala fue una de las piezas clave de esta federación. Ciudad de Guatemala se convirtió en la capital federal, el centro político de esta nueva república. Era una época de ideales liberales, de voces que hablaban de derechos, de educación, de justicia. Se buscaba modernizar la sociedad, promover el comercio, eliminar privilegios coloniales y construir una patria verdaderamente libre. Pero construir algo nuevo nunca es fácil, sobre todo cuando lo viejo no desaparece tan fácilmente. Los conflictos comenzaron a surgir muy pronto. Por un lado, estaban los liberales, que querían reformas profundas, reducir el poder de la Iglesia, abolir los privilegios coloniales, modernizar la agricultura, abrir las puertas al mundo. Por otro, los conservadores, que temían esos cambios y querían mantener las tradiciones, el orden y el poder religioso intacto. Cada provincia tenía sus propias prioridades, sus propios líderes y sus propias heridas. Las rivalidades entre las élites locales crecían y las tensiones políticas se convertían en enfrentamientos armados. Uno de los líderes más destacados de este periodo fue el guatemalteco Francisco Morazán, un liberal visionario que soñaba con una Centroamérica unida, fuerte y moderna. Fue presidente federal y luchó por sostener la federación con leyes, ideas y también con las armas. Pero no todos lo apoyaban. En Guatemala, muchos conservadores se oponían ferozmente a su gobierno.
Consideraban que Morazán era un radical, un enemigo del orden. Los conflictos entre provincias se intensificaron y en 1838 la federación comenzó a desmoronarse. Cada país se fue separando, proclamando su autonomía. Así, el sueño de la unidad centroamericana, ese hermoso ideal de hermanos compartiendo un destino común, se hizo pedazos. Guatemala quedó sola, como república independiente, marcada por las heridas del conflicto y con un futuro incierto, pero también con nuevas oportunidades para decidir su camino. Y es justo en ese contexto que comienza una nueva etapa, un siglo XIX turbulento, lleno de caudillos, ambición, riquezas como el café y una lucha constante entre liberales y conservadores. Ochosum, el siglo XIX, caudillos y café. Cuando Guatemala se quedó sola, tras la caída de la Federación Centroamericana en 1838, el país entró en una etapa marcada por la inestabilidad política, los enfrentamientos ideológicos y el surgimiento de líderes fuertes que tomaban el poder por la fuerza o por el miedo, los caudillos. Era una época en que el país parecía un campo de batalla ideológico. De un lado estaban los conservadores, defensores del orden tradicional, del poder de la Iglesia Católica, de los privilegios coloniales. Del otro, los liberales, que soñaban con modernizar el país, con impulsar la educación, limitar a la Iglesia y abrir la economía al mundo exterior. En medio de este torbellino, surgió un personaje que marcaría profundamente el siglo XIX guatemalteco, Rafael Carrera. Carrera no era un político de salón. Era un mestizo del pueblo, un hombre de orígenes humildes, pero con un gran carisma y talento militar. Supo ganarse el apoyo de campesinos e indígenas, hartos de los abusos liberales. En 1844, se convirtió en presidente vitalicio de Guatemala y gobernó durante más de 2 décadas con mano dura, devolviéndole el poder a los conservadores y a la Iglesia. Bajo su mando, Guatemala encontró estabilidad, pero al costo de una fuerte represión y de frenar muchas reformas. Cuando Carrera murió en 1865, el país volvió a estar en disputa, y entonces llegó el momento de los liberales. En 1871, tras una revolución encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, se derrocó al gobierno conservador y se inició lo que se conoce como la Reforma Liberal. Barrios, que más tarde sería presidente, impulsó cambios profundos. Expulsó a las órdenes religiosas, secularizó la educación, impulsó la construcción de ferrocarriles y, sobre todo, promovió el cultivo del café como la gran riqueza nacional. Aquí es donde el café se convierte en protagonista. La demanda internacional por café crecía y Guatemala, con su clima perfecto y suelos fértiles, se convirtió en uno de los principales productores. Pero esta riqueza no fue para todos. Para expandir las plantaciones cafetaleras, el gobierno despojó de tierras a las comunidades indígenas, imponiendo leyes que los obligaban a trabajar en las fincas bajo condiciones duras, muchas veces similares a la servidumbre. Los finqueros, una nueva élite económica, se hicieron inmensamente ricos, mientras que los campesinos mayas trabajaban jornadas extenuantes por salarios miserables. El modelo económico crecía, sí, pero sobre una base profundamente desigual. Además, el poder seguía concentrado en manos de unos pocos. Aunque había constituciones y elecciones, en la práctica, el país era gobernado por caudillos autoritarios, que se turnaban el poder a través de golpes, fraudes o alianzas secretas. Y así fue transcurriendo el siglo XIX guatemalteco, entre el orden conservador de Carrera y la modernización liberal de Barrios, entre la riqueza del café y la pobreza de las mayorías, entre la estabilidad buscada y la justicia postergada. Pero pronto, un nuevo siglo llegaría, el siglo XX,
que traería consigo dictaduras más sofisticadas, nuevas revoluciones y la semilla de un conflicto mucho más profundo. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros al contarla, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y le des un me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de apoyar este contenido y hacer que más personas descubran la verdadera historia de Guatemala. Porque cuando tú reaccionas, el mensaje llega más lejos. Gracias por ser parte de esto. En 9, el siglo XX comienza. Dictaduras modernas. Con el amanecer del siglo XX, Guatemala parecía querer dejar atrás las guerras entre liberales y conservadores, los golpes de Estado y las luchas caudillistas. Pero aunque cambió el lenguaje y la apariencia del poder, la esencia del autoritarismo siguió intacta, solo que ahora se vestía de progreso, modernización y miedo. En ese escenario surgió una figura que marcaría profundamente esta nueva etapa: Jorge Ubico Castañeda, quien gobernó Guatemala como dictador desde 1931 hasta 1944. Ubico llegó al poder en medio de una profunda crisis económica provocada por la Gran Depresión. El país estaba en bancarrota, el desempleo era alto y los sectores rurales, como siempre, eran los más golpeados. Los grandes cafetaleros necesitaban orden para seguir exportando, y Ubico prometía eso: mano dura, eficiencia y control total. Desde el primer momento, su estilo fue claro: gobernar con autoridad absoluta. Cerró el Congreso, restringió las libertades civiles, persiguió a opositores y estableció una red de espías que vigilaba cada rincón del país. Nadie podía hablar mal del gobierno sin arriesgarse a ir preso o peor. Ubico admiraba profundamente a dictadores europeos como Napoleón Bonaparte y Benito Mussolini. En sus discursos se presentaba como el gran organizador de la nación. Pero más allá de sus poses autoritarias, hubo avances que no se pueden ignorar. Mejoró la infraestructura, construyó caminos, promovió la electrificación de algunas zonas urbanas y reorganizó la administración pública. Sin embargo, todo esto se hizo a costa del pueblo trabajador, especialmente del indígena y el campesino. Ubico reforzó leyes que obligaban a los campesinos a trabajar gratuitamente en obras públicas si no podían pagar impuestos. Las grandes fincas cafetaleras se beneficiaban enormemente de este sistema, mientras que el trabajador no tenía ni voz ni derechos. Su gobierno también entregó enormes beneficios a empresas extranjeras, especialmente a la temida United Fruit Company, una compañía estadounidense que controlaba tierras, trenes, puertos y buena parte de la economía guatemalteca. Esta empresa llegó a tener más poder que el propio Estado, y Ubico no solo lo permitió, sino que lo facilitó. Durante más de una década, el régimen de Ubico fue intocable. Pero algo comenzó a cambiar. Inspirados por lo que ocurría en otros países del mundo, donde las dictaduras empezaban a caer y los pueblos exigían libertad, un sector creciente de estudiantes, intelectuales, obreros y maestros empezó a alzar la voz. Querían una Guatemala libre, justa, con democracia real. En junio de 1944, la presión social se volvió imparable. Una serie de protestas en las calles, acompañadas de la valentía de mujeres como María Chinchilla, asesinada en una manifestación pacífica, desencadenaron una revolución cívica. Y así, el 1 de julio de 1944, Jorge Ubico renunció. Su caída dio paso a un periodo muy especial en la historia del país, una etapa que muchos recuerdan con esperanza y orgullo: la primavera democrática, una década luminosa en medio de tanta oscuridad. Y 10. La primavera democrática, 1944-1954. Después de tantos años de autoritarismo, explotación y represión, el pueblo guatemalteco dijo basta.
La renuncia de Jorge Ubico en julio de 1944 no fue solo la caída de un dictador, fue el despertar de una conciencia colectiva, el inicio de una nueva era que muchos recuerdan como la primavera democrática. Fue una primavera, sí, breve como las de verdad, pero llena de vida, de esperanza, de flores que nunca antes habían florecido en el alma de la nación. Tras la renuncia de Ubico y luego de una breve y tensa transición, se convocaron elecciones libres. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo eligió a su presidente. El ganador fue Juan José Arévalo, un maestro, filósofo y escritor que había vivido años de exilio en Argentina. Arévalo asumió la presidencia en 1945 con una propuesta clara: humanizar el Estado. Él llamó a su proyecto una revolución espiritual. No era una revolución armada, sino una transformación profunda de valores, derechos y justicia social. Durante su gobierno, 1945-1951, se implementaron reformas que cambiaron la historia. Se promulgó una nueva constitución, considerada una de las más avanzadas de América Latina en su tiempo. Se crearon instituciones democráticas, se fortaleció el derecho al voto y se promovieron las libertades civiles. Se establecieron leyes laborales que protegían a los trabajadores, incluyendo el derecho a sindicalizarse, el salario mínimo y la jornada de 8 horas. Se invirtió fuertemente en educación pública, construyendo escuelas, formando maestros y promoviendo la lectura. El país respiraba aire nuevo. Por primera vez, los obreros, los campesinos, los indígenas sentían que el Estado podía estar de su lado. Y aunque la oposición conservadora acusaba a Arévalo de comunista, algo que él siempre negó, su gobierno se mantuvo firme. En 1951, Arévalo entregó el poder a otro presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz Guzmán, un joven militar progresista que había sido su ministro de la Defensa. Arbenz tenía una visión aún más ambiciosa, una verdadera reforma estructural del país. Su proyecto estrella fue la reforma agraria, promulgada en 1952, que buscaba redistribuir las tierras ociosas de los grandes latifundios a los campesinos pobres, en su mayoría indígenas. Era una medida justa, legal y necesaria. En Guatemala, el 2% de los propietarios controlaba más del 70% de la tierra cultivable. Mientras tanto, millones de campesinos vivían en pobreza extrema, sin tierra propia. La reforma afectó directamente a empresas poderosas, especialmente a la United Fruit Company, la multinacional estadounidense que tenía enormes extensiones de tierra sin cultivar. Arbenz no expropió sin más, pagó indemnizaciones, tal como indicaba la ley. Pero el conflicto no era solo económico, también era político. En plena Guerra Fría, Estados Unidos veía con recelo cualquier intento de reforma social en América Latina. Temían que Guatemala se convirtiera en una segunda Cuba, aunque esto ocurría años antes de la Revolución Cubana. El gobierno de Arbenz fue acusado falsamente de comunista. La presión internacional aumentó y en 1954, con apoyo de la CIA, se organizó un golpe de Estado liderado por el coronel Carlos Castillo Armas, desde Honduras. Aviones bombardearon el país, se sembró el miedo y Arbenz, sin apoyo militar interno suficiente, renunció y se exilió. Así terminó la primavera, un periodo de luz, de dignidad, de sueños colectivos, que fue interrumpido por intereses extranjeros, miedo ideológico y fuerzas conservadoras. Lo que siguió fue muy distinto. Con el regreso de los militares al poder, la represión volvería a tomar las calles, y poco a poco se iría gestando una larga y dolorosa guerra interna. 11. El golpe de Estado y la intervención de E.E. Utu. El año era 1954.
Guatemala vivía uno de los momentos más intensos de su historia moderna. Venía de una década luminosa, llena de reformas sociales, participación ciudadana y avances democráticos. Pero ese mismo brillo que para muchos era esperanza, para otros, en el extranjero y dentro del país, se convirtió en una amenaza. El presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente por el pueblo, había iniciado una reforma agraria con el objetivo de romper con siglos de injusticia. Buscaba devolver la tierra a quienes la trabajaban y así construir una economía más equitativa. Pero una empresa extranjera, la todopoderosa United Fruit Company, conocida en Guatemala como La Frutera, no estaba de acuerdo. Esta compañía estadounidense poseía enormes extensiones de tierra sin cultivar, y la reforma de Arbenz implicaba expropiarlas y redistribuirlas a campesinos, pagando el valor declarado por la propia empresa. La United Fruit no solo tenía tierras, tenía también poder político en Washington. Sus directivos mantenían relaciones cercanas con figuras clave del gobierno de los Estados Unidos. Utilizando su influencia, lograron convencer al presidente Dwight D. Eisenhower de que Guatemala se estaba convirtiendo en un estado comunista. En realidad, no había ninguna evidencia de eso. Arbenz no era comunista y el Partido Guatemalteco del Trabajo, de orientación marxista, apenas tenía representación institucional. Pero en plena Guerra Fría, bastaba una sospecha para justificar cualquier acción. Fue entonces cuando la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, puso en marcha la Operación PB Success, un plan secreto para derrocar al gobierno legítimo de Guatemala. Desde Honduras, el coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, exiliado y entrenado por la CIA, lideró una fuerza mercenaria que en junio de 1954 cruzó la frontera hacia Guatemala. Aunque su ejército era pequeño, el plan incluía una intensa campaña de desinformación, con radios clandestinas y propaganda psicológica que hacían creer al país que se avecinaba una gran invasión. Aviones estadounidenses lanzaron panfletos, bombardearon ciertos puntos estratégicos y provocaron el pánico general. La presión se volvió insostenible. El alto mando del ejército guatemalteco, temeroso de una guerra civil, retiró su apoyo a Arbenz, y el 27 de junio de 1954, el presidente, aislado y traicionado, anunció su renuncia en un discurso doloroso transmitido por radio. Su salida marcó el fin de una era. El gobierno fue entregado a Castillo Armas, quien revocó la reforma agraria, persiguió a líderes sindicales y campesinos, cerró partidos políticos y quemó libros considerados comunistas. Comenzó una nueva época de represión sistemática, donde pensar diferente era motivo suficiente para ser señalado como enemigo del Estado. Guatemala regresó al autoritarismo, esta vez con el respaldo directo de una potencia extranjera. Lo que había sido un proyecto de justicia social fue enterrado por los intereses económicos y el miedo al comunismo. Pero el daño ya estaba hecho. La población, especialmente en las zonas rurales, no olvidó la traición ni las promesas rotas. El silencio se volvió rabia contenida y en los años siguientes comenzaría a crecer un movimiento de resistencia en las sombras, que poco a poco se convertiría en una guerra abierta. 12. La Guerra Civil. 36 años de dolor. Luego del golpe de Estado en 1954 y la llegada al poder de Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en una nueva era. Pero en lugar de paz y estabilidad, lo que se sembró fue miedo, represión y silencio. Durante las siguientes décadas, el país vivió bajo regímenes militares o fuertemente controlados por las élites, donde toda forma de oposición política era vista como una amenaza. Las libertades se recortaron, las voces críticas fueron perseguidas y quienes pedían justicia, tierra o igualdad eran tachados de enemigos del Estado. Fue en este clima de injusticia y represión
que a mediados de los años 60 comenzaron a formarse los primeros grupos guerrilleros, compuestos por jóvenes universitarios, campesinos, líderes indígenas y exmilitares. Estos grupos no aparecieron por capricho, sino como respuesta al autoritarismo, a la pobreza extrema y a la falta de participación democrática. Así se inició una guerra interna que duraría 36 años, desde 1960 hasta 1996. Una guerra cruenta, desigual y desgarradora. De un lado estaban los movimientos guerrilleros, como el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, la ORPA y otras organizaciones que buscaban una revolución social, el fin del latifundio, la justicia para los pueblos indígenas y una Guatemala más justa. Operaban desde las montañas, en la clandestinidad, y contaban con apoyo popular en ciertas regiones rurales. Del otro lado, el Estado guatemalteco, apoyado por sectores empresariales y con ayuda militar de Estados Unidos, respondió con una política de contrainsurgencia brutal. Los gobiernos militares, especialmente en las décadas de los 70 y 80, implementaron una estrategia conocida como tierra arrasada. ¿Y qué significaba eso? Significaba que si un pueblo era acusado de colaborar con la guerrilla, el ejército lo destruía por completo: casas quemadas, animales muertos, hombres ejecutados, mujeres violentadas, niños desaparecidos. Fue una política de terror. Los más golpeados fueron los pueblos indígenas, especialmente en el altiplano occidental. Muchos ni siquiera sabían qué era la guerrilla, pero fueron acusados de colaborar con ellos simplemente por vivir en zonas rurales marginadas. Las cifras son estremecedoras. Más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. El 93% de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por el Estado, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. Se documentaron masacres, torturas, desplazamientos forzados y crímenes de lesa humanidad. Uno de los periodos más oscuros fue el gobierno del general Efraín Ríos Montt, 1982-1983, durante el cual se cometieron algunas de las peores atrocidades del conflicto. Pero a pesar de tanto dolor, el pueblo resistió. Las madres buscaron a sus hijos desaparecidos. Los campesinos siguieron cultivando sus tierras en medio del miedo. Los jóvenes siguieron soñando con una Guatemala diferente. Las comunidades indígenas lucharon por conservar su cultura, incluso cuando la guerra parecía querer borrar su existencia. Con el paso del tiempo y el fin de la Guerra Fría, el conflicto fue perdiendo fuerza. Tanto el ejército como la guerrilla comenzaron a aceptar que la salida no era militar, sino política. Y así, después de más de 3 décadas de violencia, en los años 90 comenzaron las negociaciones de paz. Conversaciones largas, difíciles, con muchas heridas abiertas, pero necesarias. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996, el gobierno de Guatemala y la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firmaron los tan esperados acuerdos de paz. Y con ellos, terminó oficialmente la guerra más larga de América Latina. Pero la paz firmada no siempre es paz vivida, porque aunque cesaron las balas, las secuelas del conflicto siguen presentes. La pobreza, el racismo estructural, la impunidad y el dolor de miles de familias que aún buscan justicia. Si esta historia está despertando algo en ti, no te vayas sin compartirla. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Con ese pequeño gesto estarás ayudando a que más personas conozcan la historia que durante años nos quisieron esconder. Haz que esta verdad llegue lejos, hazla sonar fuerte. 13. La paz firme y duradera, 1996. Después de 36 años de guerra, de miles de muertos, desaparecidos, masacres y generaciones marcadas por el miedo, Guatemala firmó un documento que muchos creían imposible: la paz. Era el 29 de diciembre de 1996,
cuando el presidente Álvaro Arzú y los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, se dieron la mano en un acto histórico. Ante la mirada del mundo, firmaron los acuerdos de paz firme y duradera, poniendo fin oficialmente al conflicto armado interno más largo de América Latina. Pero ¿qué significaba esa paz? No era solo dejar las armas, era reconocer las causas profundas del conflicto, la exclusión de los pueblos indígenas, la pobreza extrema, la falta de tierra, el racismo, la corrupción, la represión, la impunidad. La paz no era un papel, era una promesa de transformación profunda del Estado y la sociedad guatemalteca. Los acuerdos eran extensos y ambiciosos. Entre los compromisos más importantes estaban reconocer la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su cultura, idiomas, espiritualidad y formas de organización. Desmilitarizar la sociedad, reduciendo el tamaño del ejército y eliminando su influencia en la vida política. Crear una nueva Policía Nacional Civil que protegiera a la población en lugar de reprimirla. Fortalecer el sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad. Impulsar el desarrollo rural, distribuyendo tierras y recursos a las comunidades más necesitadas. Investigar los crímenes de guerra a través de comisiones de verdad, como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que documentó más de 600 masacres y reveló que el Estado fue responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos. La firma de la paz fue celebrada con alegría y esperanza. Hubo ceremonias mayas, actos cívicos, marchas por la reconciliación. Era el comienzo de una nueva etapa, pero como todo comienzo, venía acompañado de desafíos enormes, porque firmar la paz no es lo mismo que construirla. Muchas de las promesas quedaron en el papel. Las reformas profundas se frenaron. Algunos sectores se opusieron a los cambios, especialmente aquellos que habían mantenido privilegios durante décadas. La pobreza siguió golpeando a millones. La desigualdad se mantuvo y la justicia para las víctimas todavía hoy, en muchos casos, no ha llegado. Sin embargo, hubo avances importantes. Se consolidó un sistema democrático, con elecciones libres. Se reconoció oficialmente la diversidad cultural de Guatemala. Se crearon instituciones para proteger los derechos humanos. Y lo más importante, el pueblo dejó de vivir bajo las balas. Desde entonces, han surgido movimientos sociales, organizaciones indígenas, grupos de mujeres, artistas y jóvenes que luchan día a día por mantener viva la memoria, exigir justicia y construir un país mejor. Guatemala no volvió a ser la misma. Ya no es solo un país de heridas, sino también un país que resiste, que sueña, que recuerda y que se levanta. Pero la paz, para que sea duradera, necesita ser cuidada, alimentada, defendida, porque las sombras del pasado no desaparecen con una firma. Siguen ahí, en la tierra, en las comunidades, en los archivos olvidados, en las miradas de quienes aún esperan respuestas. Y ahora, con esa paz frágil pero valiosa, llegamos al siguiente capítulo, el de una Guatemala que camina hacia el presente, con nuevos desafíos, nuevas generaciones y un país que aún lucha por no repetir la historia. 14. Guatemala hoy, entre desafíos y esperanza. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, Guatemala comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia. El sonido de las armas se apagó, pero el eco de la violencia, la injusticia y la desigualdad todavía retumba en muchos rincones del país. Hoy, Guatemala es un país hermoso, diverso y lleno de contrastes. Desde los volcanes que vigilan el altiplano hasta la selva del Petén, desde las ruinas mayas de Tikal hasta los coloridos mercados de Chichicastenango, desde el majestuoso lago de Atitlán
hasta las calles bulliciosas de la ciudad de Guatemala. Todo habla de una nación milenaria que, a pesar de sus heridas, sigue de pie. Pero esa belleza convive con enormes desafíos sociales, políticos y económicos. Uno de los problemas más persistentes es la corrupción. A lo largo de los años, muchos gobiernos han sido acusados de desviar fondos públicos, favorecer a élites empresariales o involucrarse en redes criminales. La falta de transparencia ha generado desconfianza en las instituciones y en ocasiones los mismos funcionarios encargados de hacer justicia han estado al servicio del poder. Sin embargo, también ha habido resistencia ciudadana. En 2015, una ola de protestas pacíficas, liderada por jóvenes, campesinos, indígenas y ciudadanos comunes, logró algo impensable: la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una red de corrupción conocida como La Línea. Fue un momento histórico que mostró que el pueblo guatemalteco ya no estaba dispuesto a callar. Otro desafío central es la desigualdad. A pesar de algunos avances, Guatemala sigue siendo uno de los países con mayores niveles de pobreza y desnutrición infantil en América Latina. En muchas comunidades indígenas del altiplano, el acceso a salud, educación, empleo y servicios básicos es limitado. Las brechas entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, entre los pueblos originarios y las élites urbanas, siguen siendo enormes. Además, la violencia no ha desaparecido. Aunque ya no hay una guerra civil, la criminalidad organizada, el narcotráfico y las pandillas afectan a miles de familias. Muchas personas, especialmente jóvenes, se ven obligadas a emigrar hacia México o Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Las imágenes de caravanas de migrantes cruzando fronteras son parte de esta realidad que no se puede ignorar. Y, sin embargo, también hay esperanza. Guatemala es un país rico en juventud, en cultura, en creatividad. Hay movimientos indígenas que luchan por sus territorios y su identidad. Hay mujeres que lideran comunidades, defienden derechos y promueven educación. Hay artistas que rescatan lenguas mayas a través de la música, jóvenes que emprenden con tecnología, campesinos que siembran vida y memoria. Las elecciones siguen siendo una herramienta para el cambio, aunque imperfecta. En cada ciclo electoral, la ciudadanía busca nuevas respuestas, nuevas voces, aunque muchas veces la decepción sea parte del camino. Guatemala no es un país vencido, es un país en construcción. Cada día, sus ciudadanos libran batallas silenciosas por la dignidad, la memoria, la justicia y la vida. Y por eso, para entender verdaderamente a Guatemala, no basta con estudiar su historia. Hay que sentirla, escucharla, caminarla, vivirla, porque el pasado aún habita el presente, y solo conociendo esa historia se puede soñar un futuro mejor. 15. Una tierra que nunca se rinde. Guatemala no es solo un país en un mapa, es una tierra viva, palpitante, herida pero digna, silenciada pero nunca vencida. A lo largo de su historia ha enfrentado conquistas, dictaduras, terremotos, guerras, pobreza, desigualdad y olvido, y sin embargo aquí está, de pie, respirando, luchando cada día por una vida mejor. Desde los tiempos ancestrales de los mayas, cuando se alzaban templos hacia el cielo y se estudiaban las estrellas con una sabiduría que aún hoy asombra al mundo, Guatemala ha sido tierra de conocimiento, de espiritualidad, de arte y de identidad. Aunque las ciudades sagradas hayan quedado cubiertas por la selva, la sabiduría maya nunca murió. Vive en los idiomas, en los tejidos, en los rituales, en la forma de entender el tiempo y la tierra. Vinieron los conquistadores con fuego y hierro. 3 siglos de dominio colonial trataron de borrar esa identidad, pero el pueblo resistió.
Se escondió en las montañas, protegió sus costumbres, guardó sus dioses bajo el nombre de los santos. No se rindió. Luego llegó la independencia, con sus luces y sombras. Vinieron los caudillos, los finqueros, las dictaduras, el poder extranjero. Y otra vez el pueblo, con manos callosas y corazones firmes, resistió. En los cafetales, en los talleres, en las aulas clandestinas, en las comunidades del altiplano, la guerra llegó como un viento helado, largo y sangriento. 40 años de miedo, de muerte, de silencio, pero ni siquiera eso fue suficiente para quebrar el alma guatemalteca, porque la memoria se mantuvo viva en las abuelas, en los cantos, en las flores, sobre las tumbas. Y cuando finalmente se firmó la paz, cuando las armas se callaron, Guatemala eligió seguir caminando, aunque el suelo estuviera lleno de cicatrices. Hoy, este país sigue luchando, lucha contra la corrupción, la impunidad, la pobreza, pero también siembra futuro. En cada escuela rural, en cada emprendimiento joven, en cada comunidad que rescata su lengua, en cada madre que exige justicia por un hijo desaparecido, en cada voto que busca un cambio, en cada niño que sueña. Guatemala es un país multicolor, no solo por sus trajes típicos, sino por su diversidad cultural. Más de 20 pueblos originarios, múltiples lenguas, cosmovisiones y maneras de entender la vida. Esa diversidad no es debilidad, es su mayor riqueza, su mayor fuerza, y por eso, a pesar de todo lo vivido, Guatemala no se rinde. Porque su historia es también una lección para el mundo, que un pueblo puede ser golpeado, traicionado, explotado, pero mientras conserve su memoria, su cultura y su esperanza, jamás será derrotado. Así es Guatemala. Así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Guatemala no es solo un país, es una historia viva, hecha de dolor, pero también de dignidad. Es el reflejo de millones que, aunque les han querido quitar la voz, siguen hablando desde su cultura, su memoria y su lucha diaria. Si alguna vez sentiste que tu historia fue ignorada, que tu verdad fue silenciada, entonces esta también es tu historia. Porque la solución no está en olvidar, sino en recordar con fuerza, en mirar atrás, no para quedarse, sino para entender de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y si hay algo que esta tierra nos enseña, es que por más dura que sea la herida, Guatemala nunca deja de sanar, ni de soñar. Ahora que has llegado al final de esta historia, queremos saber de ti. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué parte te tocó más? Déjalo en los comentarios, porque tu voz también es parte de esta memoria. Y si aún no lo hiciste, suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Con ese simple acto estarás ayudando a que más personas descubran la verdadera historia de Guatemala. Gracias por ser parte de este viaje.